Bueno, vamos a continuar con la lectura en armonía de los evangelios, esta lectura que venimos teniendo sobre temas que son comunes a los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos. Estamos tratando tema por tema. Hoy vamos a tratar tres pasajes que nos hablan sobre el tema de quién es el mayor, una discusión que tenían los discípulos con Jesús. Así que vamos a analizar un poquito cuál es el conflicto que tenían los discípulos, cómo Jesús lo resuelve y cómo esto también se da en la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha reaccionado históricamente a los conflictos internos. Vamos a ir al texto de Marcos, capítulo 9, versículo 33, la página 1454. Marcos, capítulo 9, versículo 33. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo tenés, Fede? Sí. Dale. Llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberán ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bien, muy bien. Este es el texto de Marcos, nos plantea de manera sucinta cuál era el problema o cuál era la discusión que se va a dar con este tema. Eh, y acá simplemente destacar la reacción que tienen los discípulos frente a la pregunta que les hace Jesús. ¿Cuál es la reacción que tienen los discípulos? Primero Versículo callaron, primero primero está callaron. allá. Exactamente, ¿no? Es como que no sé si se les habrá dado vergüenza contarle a Jesús de qué discutían, si se habrán sentido confrontados por la pregunta de Jesús. A lo mejor se dieron cuenta de que la discusión que estaban teniendo no estaba muy buena, ¿eh? Pero la cosa es que se quedaron callados, nadie se animó a decir absolutamente nada. eh, eh, y Jesús, que sabía ya lo que estaban diciendo, les da una enseñanza. Pero vamos a ir al texto ahora de Mateo, Mateo capítulo 18. 18. Sí. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Fíjense, acá hay una mirada complementaria del texto de Marcos. ¿Quién quiere leer Mateo 18? Dale, léelo. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entenderán en el reino de los cielos, no entrarán, perdón, en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mí
en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en el texto de Mateo y el texto de Marcos? ¿Qué diferencias ven? A los discípulos le preguntan a Jesús Claro. directamente. Muy bien, acá los discípulos le preguntan a Jesús. Marcos habla de una discusión que hay entre los discípulos y Jesús que los confronta con la pregunta. Acá Mateo lo que dice es, los discípulos le preguntaron a Jesús quién era el mayor. Hay otra diferencia también al final de este relato, en el cual en Marcos Jesús pone un chico en el medio y dice, el que recibe a uno de estos me recibe a mí. Mateo dice que puso un chico en el medio y les dijo, ustedes tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Estos son textos que no que se contradicen, sino que se complementan, nos ayudan a entender cuál es el cuadro de situación. Y vamos a ver el último de los textos, en Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. ¿Qué página? 1497. Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. Dale, léelo. En cierta ocasión, los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y, poniéndolo junto a él, les dijo, cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Bueno, muy bien. ¿Qué diferencia tenemos entre el texto de Lucas y Mateo y Marcos? ¿Qué ven de diferente acá en este relato? Ajá. Es el más grande. Bien, ahora vamos a ir sobre ese concepto, Sí, pero hay otra diferencia. lo puso junto a él. ¿Cómo? Lo puso junto a él, Al niño. al niño. Ok, bueno, Lugar. lo cambió de lugar. No lo puso en el medio, sino que lo puso junto a él. Muy bien. Sí. ¿Algo más? Sí, que acá Jesús no le pregunta a los discípulos ni ellos a Jesús, sino que directamente Jesús se tuvo sin ningún tipo de pregunta. Claro, no hay ninguna interpelación, por lo menos en este texto, de parte de Jesús. Jesús dice, conociendo lo que estaban discutiendo, Jesús se dio cuenta, dice, lo que estaban pensando, y les da esa enseñanza. Tenemos entonces en textos complementarios, muchas veces los evangelios sinópticos funcionan de esta manera, funcionan de manera complementaria, por eso es importante cuando uno lee los evangelios buscar también los otros textos, porque nos dan un panorama más acabado de lo que puede haber sucedido en ese momento y de la importancia y el peso de las palabras de Jesús. Pero los tres sí coinciden en la enseñanza principal que transmite Jesús o le quiere transmitir Jesús a los discípulos. Y es esta enseñanza de que hay ciertas cuestiones que hacen a la vida de la iglesia que no hay que darle demasiada relevancia. Ahora me explico con esto. En lo que ellos estaban discutiendo era quién era el mejor de ellos, quién era el mayor. Esta discusión Jesús lo ve como un obstáculo, por eso en uno de los textos los interpela con la pregunta, ¿qué es esto que están discutiendo? En otro de los textos dice que directamente les presenta a un chico ahí y les da la enseñanza.
Y en el último de los textos hay una pregunta de los discípulos, a ver quién es el mejor de nosotros, quién es el mayor. Entonces, hay un tema que Jesús le dice a sus discípulos, esto no es lo que ustedes tienen que discutir, ustedes tienen que discutir otra cosa. Porque el que quiera ser el mejor entre ustedes, tiene que hacerse como el menor. El texto creo que es el de Mateo, nos habla de que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Eh? O esto que hablaba Clemente y marcaba sobre la palabra insignificancia. Los que se hacen insignificantes son los mayores, son los mejores en el reino de los cielos. Entonces, hay ciertos temas que encara la iglesia de manera interna que comienzan a ser obstáculos para el avance del reino de los cielos. Este es uno de los temas. Cuando discutimos entre nosotros a ver quién es mejor, quién es el más grande. Cuando discutimos esto, estamos siendo obstáculos para el avance del reino de los cielos. ¿Cómo se resuelve este tema? Bueno, acá el ejemplo de Jesús es confrontar con la situación y centrarnos en lo importante. ¿Cómo confrontamos con la situación? Bueno, justamente haciéndonos ver qué es lo importante de lo que tenemos que hacer, de nuestra misión. Para ellos la misión era extender el reino de los cielos y para eso tenían que hacerse como personas humildes, poner el ejemplo de un niño. A lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, mejor dicho, se han tenido que lidiar con problemas internos. Quiero que repasemos esta noche 4 momentos importantes en la historia de la Iglesia, donde conflictos internos fueron obstáculos para el avance del reino de Dios y cómo los trató la Iglesia. El primero de ellos está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y es el Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Sí. Está en la página 1606. No lo vamos a leer todo, lo vamos a tener ahí de referencia, pero básicamente se estaba dando un tema importante dentro de la iglesia. Había una discusión generalizada sobre si las personas que se hacían creyentes, se hacían seguidores de Jesús, tenían que circuncidarse y observar la ley de Moisés. Esta era la discusión. Algunos, o los que tenían ascendencia hebrea, judía, eran de la idea de que había que circuncidarse. De hecho, muchos nuevos creyentes eran circuncidados y tenían que observar la ley de Moisés para después poder seguir a Cristo. Esto presenta un conflicto porque ven que el pueblo gentil comienza a creer en el Evangelio mucho más que los propios judíos. Entonces los judíos comienzan a señalar esta situación y a pedir que primero pasen por la circuncisión. Pablo, advirtiendo esto y hablando sobre la libertad que tenemos en Cristo, va a ir a plantear a Jerusalén, a los líderes, a Pedro, a Santiago, sobre todo a Juan, esta situación de que él opinaba que en realidad no había que poner más carga en la vida de los creyentes de la que debían llevar. Entonces, hay una discusión entre ellos, una discusión es un intercambio de ideas entre ellos, esto está relatado acá en el capítulo 15 de Hechos, y llegan a la conclusión a través del diálogo que no había por qué pedirles a los nuevos creyentes que se circunciden. ¿No? Simplemente que se guarden de ciertas cosas, pero que no pasen por la circuncisión, que no era necesario ponerse bajo la ley de Moisés. Este es un tema que después Pablo va a tocar de manera mucho más extensa en diferentes cartas, hablando sobre la ley de Moisés y la ley del amor, hablando sobre cuestiones que hacen a la carne y cuestiones que hacen del espíritu. Sí. Pero este es el primer
entre comillas, conflicto interno que tiene la iglesia entre los nuevos creyentes y los judaizantes. Aquellos que decían que primero uno se tenía que hacer judío y observar la ley de Moisés para poder seguir a Jesús. ¿Cómo resolvió la iglesia este tema? Confrontándolo y dialogando. Y este va a ser el principio que la iglesia va a utilizar de manera histórica, más allá de la enseñanza que da Jesús, pero lo va a utilizar históricamente para poder resolver los conflictos. Unos 300 años después, hay un nuevo conflicto en la iglesia de la mano de Arrio. Arrio era un presbítero de la ciudad de Alejandría, era uno de los líderes de la ciudad de Alejandría. Y él lo que decía es que Jesús, como hijo de Dios, era un ser creado. Arrio decía que Jesús era un ser creado. Él, como hijo de Dios, en algún momento fue creado por el Padre. Esto contradecía las enseñanzas de los apóstoles y las escrituras. Entonces, la iglesia citó a un concilio, que es el famoso concilio de Nicea. En este concilio de Nicea, lo que se va a discutir es sobre estas dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esta misma sustancia de Dios Hijo con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Es decir, es un mismo ser, una misma sustancia, pero en tres personas. Y estas personas son consustanciales, tienen la misma sustancia los tres en su ser. Pero otra vez, la iglesia se vio con una falsa enseñanza que comienza a ser obstáculo, porque, claro, esto ponía a Jesús como hijo de Dios en un nivel inferior al Padre. Entonces, si él como hijo es inferior al Padre, entonces su sacrificio no es un sacrificio eterno, porque él no es eterno. No es un sacrificio válido para satisfacer, por ejemplo, la ira de Dios o para el perdón de nuestros pecados. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, acá tenemos el concilio de Nicea, que se da en un contexto aparte muy interesante, que es en esta época, ahí por el año 325, la religión cristiana va a comenzar a ser la religión oficial del Imperio Romano. Históricamente, la iglesia cristiana, o mejor dicho, la religión cristiana, comienza como una rama de la religión judía, comienza siendo una secta de la religión judía, después comienza a ser una religión perseguida por parte del Imperio Romano, luego pasa a ser, ahí en el 316, si no recuerdo mal, pasa a ser una religión lícita dentro del imperio, y más adelante, por el 318, tendría que checar las fechas, es declarado religión oficial del imperio. Es decir, que era la religión que iba a tener, la única religión que iba a tener el Imperio Romano, de la mano, ahí el gran personaje de la historia es Constantino, el emperador Constantino. Algunos dicen que a partir de ese momento se comenzó a pervertir toda la iglesia, ¿no? Se comenzó a pudrir todo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro estudio. Entonces, ¿cómo fue la iglesia resolviendo estos conflictos internos? Confrontándolos, dialogando y marcando aquellas cosas que estaban mal. En este caso, la enseñanza de Arrio es declarada como una herejía, lo que se conoce después como de herejía arriana. Y se termina produciendo el producto de este concilio, es el credo niceno. Es un credo que después va a evolucionar, ahora lo vamos a ver en cuál, y va a dar forma al credo de los apóstoles. El próximo conflicto interno que estalla en la iglesia
Fíjense que siempre los conflictos, lo que daña a la iglesia son los conflictos internos. Porque las persecuciones lo que hacen que la iglesia se expanda, que la iglesia crezca. Los grandes momentos de crecimiento de la iglesia son momentos de persecución, ¿no? Por lo menos en esta parte de la historia, en la iglesia primitiva. Hay persecución, la iglesia crece. Cuando ya la iglesia es declarada como religión oficial, comienza a tener todas estas cuestiones internas, conflictos internos que tiene que resolver. Así que prestar atención a estas cuestiones. El próximo conflicto que tiene la iglesia, ahí por el año 381, es la de los neumatómacos. Los neumatómacos eran personas que decían que el Espíritu Santo no era divino, no era Dios, sino que era una fuerza de Dios, era la energía de Dios, pero no era una persona de la Trinidad. Algunas sectas hoy siguen creyendo exactamente lo mismo. Es más, algunos cristianos hasta piensan que el Espíritu Santo es el poder de Dios o es una energía de Dios, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Eh, bueno, obviamente trae un gran conflicto, pero a la vez es una oportunidad para que la Iglesia trabaje un poco desde las Escrituras, sobre la persona del Espíritu Santo, que hasta este momento no lo venían trabajando. Esto produce un cambio en el credo de la Iglesia. ¿Se entiende cuando hablo de credo? ¿Qué es un credo? Un credo es una síntesis de las creencias de la Iglesia. Ese es un credo, una síntesis de las creencias de la Iglesia. En esta síntesis que produce en el Concilio de Nicea, que es el credo niceno, se da una síntesis de lo que la Iglesia cree y está simplemente mencionado la creencia del Espíritu Santo. En este otro concilio, producto de la discusión que hay sobre la divinidad del Espíritu Santo, se añade una parte más extensa sobre el Espíritu Santo y termina diciendo, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Se le da una mayor importancia a la persona del Espíritu Santo en este credo. Y se declara también como una herejía esto que el Espíritu Santo es simplemente una energía o un espíritu que viene de parte de Dios, y no que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos hasta acá? Sí, estamos. Quiero citar el último ejemplo, que es el del Concilio de Éfeso, donde acá la discusión se centra en una definición que se daba sobre la madre de Jesús, sobre María. En esta discusión estaban los seguidores de Nestorio. Nestorio era patriarca de Constantinopla, era como el arzobispo de Constantinopla, ciudad muy importante en ese momento, un centro religioso de la religión cristiana muy importante, junto con Alejandría, con Jerusalén. Y se definían a la Virgen María, la madre de Jesús, como madre de Dios, como Theotokos era la palabra en griego. Lo que decían es, María no es la madre de Dios, sino es que María es la madre de Cristo, no de Dios. Hay una discusión interna en cuanto a cómo consideramos nosotros a la persona de Jesús, si Jesús era Dios o no era Dios. Y básicamente la discusión era esa. No era si María era madre de Dios o de Cristo, sino cómo consideramos nosotros a la persona de Jesús. Si lo consideramos totalmente divino o no lo consideramos divino. Porque una cosa es decir que Jesús es el Hijo de Dios y otra cosa es decir que Jesús es el Cristo. El Cristo, lo hemos explicado muchas veces, es un título que recibe Jesús, el ungido, el enviado,
pero eso no da de manera implícita de que sea divino. ¿Se entiende la discusión? Sí. ¿Seguro? Se entiende. Ok. Se entiende. Entonces, básicamente, la discusión con Nestorio, Nestorio decía que no se podía decir que María era la madre de Dios, sino que era la madre de Cristo. Eso le restaba divinidad a la persona de Jesús. Entonces, la iglesia debate sobre ese tema y terminan definiendo que María es Theotokos, es decir, la madre de Dios. No para levantar la figura de María, sino para describir la divinidad de Jesús. Entonces, a partir de ese momento, le queda como María este título de ser la madre de Dios. Otra vez, no con la intención de levantar la figura de María, cosa que muchos siglos después se va a hacer, no para levantar la figura de María, sino para destacar la divinidad de Jesús. Pero estos son conflictos que se han dado históricamente en la Iglesia y que nos pueden también ayudar a nosotros a reflexionar cómo nosotros tratamos con los conflictos internos. ¿Qué hacer cuando no solamente dentro de la congregación, sino en eventos que vemos en la iglesia hoy? Por ejemplo, les tiro algo. Creo que la semana pasada fue el presidente a inaugurar una iglesia en el Chaco. Eso despertó una discusión en la iglesia evangélica acá en Argentina, ¿no? Algunos dicen, mira, eso no es lo que deberíamos discutir, deberíamos estar discutiendo otra cosa y no fijarnos en esos eventos. Entonces, ¿qué hacer cuando se presentan conflictos internos dentro de la iglesia evangélica o dentro de la congregación? Lo que nos dice la palabra siempre nos anima a ir al diálogo. Primer punto siempre es dialogar, hablar, hablar sobre el asunto. La enseñanza que nos da Jesús es, si tenemos un problema con alguien o si sabemos que alguien tiene un problema con nosotros, ir, sentarnos con esa persona y resolverlo. Mateo 18, además, ahí Jesús, la enseñanza es, si sabemos que alguien se ha equivocado y ha metido la pata, es ir a hablar con esa persona y tratar de hacerle ver esa metida de pata que tuvo para ver si esa persona puede cambiar. Es el principio de la disciplina. Tengo un eco. Todos metemos la pata. ¿Vos también? Alguna vez Y ella como que se las come todas y se las comió todas ayer y no me las devolvió ese día. Y yo como que cosas le dije, Mari, me tenés que devolver mis gomitas porque yo las tengo para el corte. eso está mal. Y aparte yo no puse mal ese día. Y al final tuve que decirle a Naila, Naila, Mari me quitó mis gomitas cuando yo estaba comiendo al baño. Y ella no me las devolvió. Mira como que me dio otra cosa y yo no quería esa cosa. Bien. Y aún sigo más con lo que me hizo. Y sí, seguro. Sí, porque ella no me puede hacer eso y ahora es como que yo, ¿Y tenés ahí una maestra para poder hablar? sí, hablé con ella. Ah, es Naila. Dijo que si me va a y no lo va a hacer más. Bueno. Porque por eso espero que ella aprenda a no robarse las cosas que hace más. Y las cosas que bien. son mías. Está bien. Igual yo ya te dije lo que tenés que hacer. Bueno, pero hay que exponer el tema. Lo tenés que agarrar y le das un boludo y ya está. ¿No? No, es justamente, David, justamente eso no. Estamos diciendo que tenemos que hablar, que tenemos que dialogar, que para resolver los conflictos hay que confrontarlos. Sí. Bueno. Yo sí por... Eh, volviendo un poco a los textos evangélicos que habíamos leído, ¿cuáles son los tipos de conflictos que se ven hoy en la iglesia? Poder, Sí. El Estado tiene una ayuda, ¿no? O en eso no se mete.
Pero estamos contando lo que pasa acá, lo que puede pasar antes. Interno. ¿Qué puede pasar acá? Pueden haber celos. Puede haber, Sí, sí. poco, Sí, ¿no? puede haber. Sí, ¿no? Sí, el 60% sí. Son celos. 60%. Competencias, dice Competencia. Competencias. Fue una competencia, sí. O competencia de uno y otro que quiere ser mejor. Claro, exactamente. Eso sí también puede haber. también lo que dijo Pedro también. ¿Qué más? Bueno, en caso, como dijo Pastor Marcos, que estaban construyendo una iglesia ahí en Entre Ríos y generó conflicto acá en Argentina con las otras iglesias. Ujú. Es que parece como que la discusión de quién es el mayor o quién es el mejor sigue estando vigente, Sí, sí. Sí, ¿no? Claro que está vigente. Desde la iglesia en general o mismo dentro Sí. de las congregaciones. Los que tenemos muchos años en la iglesia, podríamos contar muchos ejemplos así, ¿no? Hay De competencias entre hermanos, de lucha de poder, un montón. cosas que se dan. Pero, ¿cómo podemos nosotros combatir, entre comillas, por ahí es una palabra muy fuerte, pero cómo podemos trabajar cuando nos encontramos con esos conflictos dentro de la Y iglesia? hablarlos, la única forma. Hablarlos. Hablarlos, ¿Qué la única más? forma. Y que el otro lo razone también el otro está. Muy bien los sugeridos. Desde las escrituras. Bien. ¿Qué ejemplo nos da la escritura para abordarlo, además del diálogo? Jesús. Bueno, ¿y cuál es la característica o el valor, sí, el valor que resalta para combatir los conflictos internos? Exactamente. Sí. Sí, el amor. Ser humilde y tratar Sí, que eso el otro sobre todo. comprenda el error que tiene. Pero el ejemplo acá que presenta Jesús es el de un niño, Sí, Sí. niño ¿no? también. Tenemos que tener humildad. Humildad, sí. Si queremos lograr algo dentro de la iglesia, lograr algo dentro del reino de los cielos, o no ser obstáculos para el avance del reino de los cielos, tenemos que ser personas humildes, tenemos que ser personas que no buscan el beneficio propio, sino que buscan el servicio. Esa es la enseñanza principal de cómo manejar estos conflictos. Yo tenía otra pregunta por acá que me la respondió Liliana. ¿Algún valor más que se les ocurra para poder resolver los conflictos internos dentro de la iglesia? Hablamos de humildad, hablamos de amor. ¿De qué más? si vos vas a ganar o no vas a ganar lo que vas a obedecer. No me queda muy claro. Que no puedo evitarlo a veces, pero a veces creo que podemos evitar a la persona que no quiere llegar. Bueno, lo voy a pensar. Muchas veces también la paciencia, ¿no? La La templanza delante de la situación y sobre todo delante de la persona. Porque a veces, en primera instancia, la persona no quiere ser observada y rechaza. Entonces, bueno, hay procesos de tiempo que están respaldados por la oración y la búsqueda de una palabra que sea certera para la persona, porque bueno, a veces las personas pueden poner excusas o victimizarse, en fin, distintos métodos para no confrontarse realmente con la situación. Y bueno, y es un proceso de tiempo. Salvo que guillotinemos a la persona, la expulsemos de la iglesia y sacamos el problema así, ya está, se acabó. Sí. Pero ¿hasta qué punto es viable sacar a una persona cuando no? No, yo creo que ante un conflicto importante, digamos, no hablamos de una niñería de celos, hablemos de una situación un poco más de peso, ¿no? La persona confrontada siempre tiene que mostrar arrepentimiento. Es el camino para poder reconstruir
a través de la palabra, a través de la oración del Espíritu Santo, otra vez a la persona en el camino. Evidentemente se salió, por algún motivo se salió, como nos puede pasar a cualquiera, son pecados, son situaciones, distorsiones, lo que sea, tentaciones, ¿no es cierto? Y bueno, y la palabra también te dice, bueno, tenés un problema con una persona, le vayas a hablar, y si no te escucha, que vayan dos, y si no te escucha, o sea, todo un método a través de la palabra donde vos podés exhortarla, pero a veces no es sencillo, a veces la persona por ahí no lo quiere ver, o bueno, como yo te decía recién, ¿no? Pone un montón de situaciones, pero no trabaja el espejo de Jesús. Entonces ahí, bueno, hay que buscar un método, distintas charlas, templanza, paciencia, misericordia, todo el fruto del Espíritu, para que esa persona no se salga del camino, digamos. No es que solamente a veces se va de la iglesia, sino directamente sale directamente de la órbita espiritual. Y eso es lo que no queremos y lo que no debemos hacer. A veces es irrefrenable. A veces hay personas que son irrefrenables en sus formas histriónicas. Sí, esto que estabas citando vos es el proceso que nos da Mateo 18, donde primero hablas con la persona, le invitás a que vea su horror, qué sé yo, que se arrepienta, o que subsane su horror. Si no te hace caso, bueno, ya ir con otra persona, llevar, entre comillas, testigos de esa conversación. Y si después no hace caso, bueno, ya es poner el tema a la congregación, a la iglesia, al grupo de personas al cual pertenecen. Y si aún ahí no se vuelve de su mala conducta o en lo que esté fallando, recién ahí dice, ténganlo por gentil, ténganlo por alguien no creyente. Es decir, llega un punto, y esto pasa también en los concilios, llega un punto donde si las personas no ven su desviación o su error o el hecho que están cometiendo, son expulsados de la comunión de la iglesia. Eh, Hay un punto, pero para llegar a ese punto hay mucha agua primero que corre debajo del puente. El tema de lo que después se va a llamar la excomunión no es un tema simple, es un tema complejo que lleva sus procesos. ¿Mm? ¿Qué más? Hay un componente que creo que también es esencial. Se le la sinceridad. Muchas veces en la reflexión hacia una persona está el alto exaltación. Yo te critico, te cuestiono, te denigro, que de alguna manera me tengo que exaltar. ¿No? Creo que es muy importante eso, o sea, llegar con amor, llegar con humildad, con sinceridad, para realmente abordar. Muchas veces quizás llega a la facilidad del tema y tiene usar la experiencia en eso, y que precisamente por eso, lo que se ataca por otro lado. Claro. Yo creo que el compromiso que tenemos como cristianos cuando tratamos cualquiera de esas cosas es tener esos parámetros bien claros. A veces no se hace fácil, pero que hay que tratar de mantenerse. Hay que como lograr un equilibrio. Claro, y a veces reconocer que no hubiera querido conocer. Eso tiene mucho que ver. Okay. Yo creo que también saber que tenemos un objetivo común, bueno, frente a las distintas actitudes que tomamos, ver si están alineadas con este objetivo, con esta misión. Bien, bien, bien. Mariano, ¿qué querías decir? No, digo que a veces las diferencias pueden ser doctrinales o pueden ser de conducta, diferentes maneras de ver las cosas o de entenderlas. Y que en ambos casos creo que es muy importante también tener la amplitud de pensar que podemos ser nosotros los que estamos en el error.
a veces nos ponemos ya en una posición firme de que el error es del otro y buscamos mil vueltas para que cambie el otro. Digo, pero también tenemos que tener esa actitud de saber que podemos llegar a entender o malentender algo nosotros. Sí. Bien, bien. Considerarnos a nosotros mismos. Claro. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Hay una lucha intestina, ¿se oye? Sí, perfecto. Hay una lucha intestina que lo estuvimos viendo los miércoles a la tarde entre la carne y el espíritu. ¿Y qué ocurre? Si no tenemos obediencia a la palabra y humildad, primero para soportar un agravio y seguir indemne, es muy difícil, pero la palabra que nos dice, nos habla de humildad, nos habla de obediencia, nos habla de amar al hermano con pasión. Entonces, no siempre las cosas van por un carril en el cual surge el amor, surge la bondad. A veces ocurren cosas dentro de la iglesia porque somos humanos y esto es natural que ocurra. La carne nos va a mandar a la lucha y es una lucha que no nos va a llevar nunca a buen lugar. El espíritu nos marca otra cosa, obediencia, humildad, para tratar de sujetarnos a lo que dice la palabra. Entonces el agravio se transforma en otra cosa, se transforma en poder hablar con el hermano, si es necesario pedir perdón y humillarse, porque nos cuesta pedir perdón, nos cuesta muchísimo, aún siendo creyentes. Pero cuando pensamos en Cristo y en Cristo crucificado, realmente uno se deshace, ¿no? Porque ¿cómo vamos a estar luchando dentro de la iglesia por conflictos que son incluso conflictos domésticos, que pueden ocurrir porque estamos en la carne? Pero cuando viene esa lucha, la carne tiene que ser aplastada, el espíritu tiene que ser realmente restablecido en cada uno de nosotros. Es lo que yo pienso, es lo que estoy indicando los miércoles. Las hermanas, gracias a Dios, lo entienden muy bien, pero la gran lucha es esa, que los creyentes tenemos lucha entre el espíritu y la carne. El mundo no lo conoce eso, pero nosotros sí. Por eso a veces nos es tan difícil perdonar, tan difícil entender por qué fue la actitud del otro, pero sin embargo llegamos a la conclusión de que Cristo vive y vive en nosotros y lo que Él nos propone es siempre el amor, la bondad, la benignidad, la paciencia, infinidad de cosas que Él tuvo primero y nos dejó como ejemplo. Es mi pensamiento, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. ¿Algo más para agregar? ¿No? Eso, lo que dijo, Bueno. que siempre tiene que haber un perdón y el perdón de los demás. Que a veces que Sí. pedirle perdón por lo que hizo, lo que no es. Sí, a veces. A veces. Bueno, Hay que verse. No. Sí. gracias, Fiamma. No, no. Vamos entonces a llegar al final del estudio de hoy, destacando que Jesús nos llama a hacernos como niños en cuanto a la humildad, en cuanto al servicio. Si queremos lograr algo en la extensión del reino, con la predicación del Evangelio, tenemos que ser personas humildes que busquen el beneficio del otro y no el beneficio propio. Amén. Nos llama a ser como niños. Esa es la enseñanza principal y nos da herramientas para manejar los conflictos. Estas herramientas tienen que ver con lo que describíamos recién, la humildad, la paciencia, el amor, bueno, obviamente el fruto del espíritu, cada uno de ellos, y poder generar un espacio de diálogo y El diálogo es lo más de importante. restauración, de reconciliación.
¿Llegamos hasta acá? Sí. Sí.